Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y redes sociales en fundaciongeo.org.ar. Hoy tenemos la amabilidad de poder contar con la presencia de Diego López. Diego López es un amigo de la casa dentro de lo que es este ciclo de entrevistas en el Centro de Producción Documental. Diego es un profesional con más de 20 años de experiencia en compras y gestión general de ese tipo de negocios. Actualmente es gerente de compras de Compass Group y es docente asociado de Global Business Management. ¿Sí? Así es. Es especialista en negociación, desarrollo de negocios, liderazgo de equipos y control de gestión. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, José. Impecable. Diego, bueno, nosotros la invitación te la cursamos a raíz de esta publicación regular que hacemos dentro del Centro de Producción Documental, que es el Monitor Geo. Dentro del Monitor tratamos varios temas que van desde la economía, pasando por la salud, educación, trabajo, medio ambiente, política. Evidentemente hay temas de negocios y lo que pasa en el mundo privado que también son de nuestro interés, y siempre que planteamos ese tipo de investigaciones o desarrollos, nos hemos ponido en foco en información, viste, sensible, y qué es lo que el especialista, en este caso vos, entiende de lo que está sucediendo en ese ámbito. Perfecto. Bueno, los temas de... Bueno, sos un especialista en compras, ¿sí? Así es. En una empresa muy importante en el país, en una empresa de capitales ingleses, que bueno, que hoy estás cumpliendo una función muy importante ahí. Y hay algunos temas que a nosotros, o al público que nos ve regularmente, les de interés para entender un poco este tipo de áreas que son, viste, bastante de nicho, algo que decíamos en la previa, ¿no? Son áreas Seguro. más de nicho en las que uno, viste, en general vos ves el producto, pero no ves el proceso. Y dentro de todo lo que es el mundo compras, y esto no es un término novedoso, es un término que tiene hace varios años, me gustaría que empecemos por lo siguiente. Sobre qué es el Supply Chain Management, ¿no? Y cuál es el aporte de valor que este tipo de conceptos le aporta a las organizaciones. Perfecto. Bueno, clarísimo. A ver, Supply Chain Management, o sea, la administración de la cadena de abastecimiento, abarca desde la compra, la negociación de materiales y servicios, la compra, la gestión de la compra, la planificación de la compra y toda la parte de logística, ¿sí? O sea, la compra del material, la logística para hacer llegar ese material a una planta de elaboración y la logística desde esa planta de elaboración al punto de venta. O sea, es el proceso completo. Esa vendría a ser la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿sí? ¿Qué le aporta, qué aporta en una compañía? ¿Cuáles son las ventajas de tener una gestión de la cadena de abastecimiento? Son muchas. A ver, o sea, la gestión en el área de compras, lo importante es que con poco se puede llegar a conseguir grandes resultados. Claro. Digo con poco porque necesitas un esfuerzo tal vez mucho mayor en otras áreas para lograr resultados similares, claro, o superiores. Por ejemplo, si tenés una compañía con una materia prima, un 50% de participación de la facturación, que es un porcentaje bastante común, con una reducción de los costos de esa materia prima de un 4%, por ejemplo, puede llegar a tener un aumento, un incremento de la utilidad en casi un 40%. ¿Sí? Entonces, con un esfuerzo, claro, es muy grande. Entonces, con un esfuerzo poco, bajo, chiquito, podés lograr resultados enormes. Por ese motivo es fundamental tener una gestión adecuada de la cadena de abastecimiento, ¿no? Aparte tenés lo que hablábamos antes, minutos antes de comenzar, que es fundamental, no solo por el lado de la creación de valor, el área de abastecimiento, sino, o sea, creación de valor me refiero por el lado de reducción de costos y mejorar el producto, la calidad del producto, como por ejemplo los rindes, sino por el lado también de asegurar de que los productos o servicios estén, ¿no? Asegurar los que estén en la cadena productiva para que no se corte esa línea de producción, ¿sí? Esa es otra de las ramas fundamentales que tenemos en una gestión adecuada de abastecimiento, ¿no? Sí, y ahí qué tipo a ver, uno piensa en este tipo de conceptos y a priori se me viene a la cabeza a mí, son grandes optimizadores, ¿no? Como que hay cosas que pasan en determinado proceso productivo
¿no? Una empresa produce un tipo de bien o servicio que luego va orientado hacia un tercero que lo consumirá. Y todo lo que ocurre en la cadena es, bueno, buscar la oportunidad para ver dónde podemos ajustar para que por un lado llegue en tiempo y Claro, forma y que exactamente. eso nos rinda más utilidad. O sea, son grandes optimizadores, ¿no? Exactamente. O sea, apuntan a eso. Apuntamos Apuntan a a eso, eso. exactamente. Optimizadores, como te decía recién, no solo por el lado de cómo agrego, cómo bajo los costos, sino cómo agrego valor, ¿no? O sea, buscándole distintos puntos al producto. Tal vez si hablo de alimentos, como es el trabajo que tengo actualmente, no todo es costo, ¿no? Puede Claro, ser que claro. compre un producto, un alimento con un costo similar, pero el rendimiento de ese producto sea mucho mayor. Entonces, de cierta forma, igualmente estoy agregando valor en la cadena productiva, ¿sí? Y de eso trata, ser, como decís vos, optimizador, agregando valor. Y en ese planteo, digamos, ¿hay modelos, digamos, teóricos que respaldan todo este tipo de procesos? Yo, la primera que me viene a la cabeza es Ford. ¿Viste? El tipo inventó toda una metodología para producir una X cantidad de bienes en una cadena, bla, bla, bla. Me imagino que eso fue evolucionando a lo largo de la Seguro, historia. seguro. Hay el modelo de Toyota, ¿viste? Que es el modelo Kanban, y qué sé yo. ¿Hay algo, digamos, que en la actualidad es mainstream para eso? Sí, sí, hay un modelo básico, que es una matriz estratégica que usamos en general las áreas de compras, que tiene dos criterios. O sea, nos basamos en, primer criterio, el impacto que tiene el producto que estamos negociando en el resultado del área, en el resultado de la compañía, en el resultado del negocio. Y por otro lado, el poder de negociación que tenemos de ese producto que estamos negociando, ¿sí? Entonces, imagínate esta matriz con dos criterios y en esa matriz usamos cuatro cuadrantes. ¿Sí? Por ejemplo, un producto con alto impacto en el resultado y un bajo poder de negociación que tenemos Claro, para comprar ese producto, lo llamamos producto peligroso, justamente porque tengo un bajo poder de negociación y mi impacto en el resultado es muy alto. claro. Un producto con alto impacto en el resultado y yo con un poder de negociación más alto, lo llamamos producto objetivo. ¿Sí? Es donde todos los productos que Claro, queremos que estén, porque claro, claro, tengo totalmente. un poder de negociación mucho más alto y es un producto que impacta mi resultado. Si tengo bajo impacto en el resultado con el producto que estoy negociando y tengo bajo poder de negociación, sería un producto expectante, Claro. ¿sí? Y con bajo impacto en el resultado y con mayor poder de negociación sería un producto no crítico. Así lo Claro. llamamos. Bueno, esto sería el modelo base que me estás preguntando y a partir de ahí salen las distintas estrategias y tácticas que usamos en las distintas áreas de abastecimiento. Increíble, te digo, a priori, nuevamente, está viste esa cuestión de áreas como la de compras, pareciera tan simple como, bueno, hay que salir a comprar porque tenemos que atender una necesidad productiva y ya está, pero hay toda una explicación, digamos, metodológica y de Seguro, modelos que le da respaldo también al seguro. accionar. En ese contexto, ¿qué tipo de relevancia se le da más allá, digamos, de esa necesidad de atender una demanda? Se le da el contexto nacional, internacional, temas de mercado, digamos, cómo se interiorizan, qué desinformación utilizan. Ahora es fundamental el contexto económico nacional e internacional, ¿no? Siguiendo lo que decíamos de esta base, de esta matriz básica del área de abastecimiento, el contexto impacta en los dos criterios que te comentaba. Nos impacta tanto en el resultado, ¿sí? En el producto que voy a negociar, si es un producto de alto volumen, tal vez meses atrás ese producto era de alto Claro, volumen, pero por el contexto y la dinámica y la inflación actual, ese producto tal vez en el mercado se dejó de consumir, se reemplazó por otro más económico, claro, que es algo que suele pasar por la alta inflación. Entonces, ya ese producto cambió de cuadrante, ¿sí? Entonces, tenemos un impacto en ese criterio, que sería el criterio del impacto en el resultado de esta matriz y por ende de las estrategias y tácticas de abastecimiento. Y en el otro criterio también, ¿no? El contexto nos impacta en el poder de negociación, porque, no sé, situación actual, nos encontramos con una situación muy complicada para realizar importaciones de distintos materiales, un contexto internacional con cierta escasez de materias primas que vivimos desde hace bastante tiempo, y una situación nacional de proveedores que están dejando de producir, se están yendo del país. ¿Cómo termina todo eso?
con menos oferta, menos cantidad de proveedores y por ende, tal vez que terminamos comprándole a un solo proveedor ese producto puntual que estamos negociando. Un aumento de los precios que acompaña también eso, ¿no? Como se achica, digamos, la capacidad de oferta. Se achica la oferta, como bien decís, los precios pueden subir. ¿Y qué pasó ahí? Nos bajó el poder de negociación. Totalmente. Entonces, sintetizando la respuesta, el contexto nacional e internacional, en esta matriz básica que recién hablábamos, es muy fuerte y el impacto es muy grande en los dos criterios que arman la matriz, ¿no? Entonces, las estrategias son muy cambiantes. Hay una diferencia importante entre las empresas que compran para venderle a los consumidores y las empresas que le compran para venderle a otras empresas, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Cuáles son las principales diferencias? Las empresas que compran para venderle a los clientes finales las llamamos retail, tal vez, Claro. ¿no? Son las empresas de retail y las empresas que le venden a otras empresas es lo más habitual, es donde estoy yo trabajando actualmente, digamos, ¿no? O sea, en una industria que recibo mercadería que me vende un proveedor que compra para revenderle a una empresa y así generamos un producto que termina consumiendo un cliente final. Desde el área de compras tiene bastantes diferencias, ¿no? Tengo la suerte de haber trabajado en empresas de retail en el pasado, justamente, y comprábamos mercadería a un proveedor para terminar vendiéndola en un cliente final, ¿sí? A ver, desde el área de compras ese tipo de negocio se maneja distinto, si bien manejas el costo como manejas en otras áreas de compras, pero por lo general también manejas el precio de venta. Entonces, claro. Lo lindo es que manejas la rentabilidad, manejas el margen de contribución de ese negocio. Tenés otro nivel de maniobra, digamos, para el tema de precio final sobre el cual... Exactamente. Claro, manejás el costo, tenés un margen de maniobra para poner precio, tenés que ir siguiendo no solamente la relación con los proveedores, sino tenés que seguir la relación con los clientes finales y el precio de venta que vas a poner. Porque si vos tomás un aumento y el mercado, el consumidor final, no va a pagar ese aumento, claro, no lo vas a poder trasladar. Entonces, es interesante. Por lo otro que me decías, una empresa que le vende a un intermediario que termina elaborando un producto, que después termina yendo a un consumidor final, es distinto. Ahí terminás por lo general manejando únicamente el costo y no los precios de venta. Exactamente. Bueno, un poco ya me lo respondiste. Yo tengo una tercera pregunta que es, hay una mirada, ¿no?, que está puesta en el consumidor, y cuando yo elaboro una estrategia de compra, ¿no?, digamos, desde una empresa que le ofrece un producto, un servicio a un consumidor, me imagino que, un poco lo que planteaste vos, tengo la capacidad de incidir en ese consumidor trabajando en el precio final, ¿no?, en el consumidor final. Y para lo que es el ámbito de las empresas que le venden a otras empresas, ¿no?, ¿es posible detectar hábitos de consumo, digamos, o el contexto incide de manera tal que vos le vendés a otra empresa que luego va a hacer otros productos porque el contexto ya te está dando alguna información y sabes más o menos por dónde viene la mano sobre lo que te va a comprar o lo que no te va a comprar? Sí, a ver, los hábitos de consumo yo considero que salen del cliente final, básicamente, ¿no? O sea, el cliente final es el que tiene hábitos de consumo que se van moviendo continuamente de acuerdo a la tendencia del mercado, contexto nacional, como hablamos recién, internacional, inflación y demás. Y las empresas se tienen que ir acomodando a esos cambios de hábitos de consumo que va teniendo el cliente final. Y así cambian mismo sus hábitos de consumo las compañías. Pero, digamos, la base está en el consumidor final. Las empresas tienen que estar cambiando continuamente, adaptándose continuamente, pero siempre mirando el hábito de consumo del cliente final. ¿Y vos cómo visualizás hoy lo que está pasando en Argentina con una situación económica en la que, viste, el poder adquisitivo es cada vez menor, pero en la que aparentemente el consumo del ciudadano a pie sigue, digamos, en niveles bastante elevados para lo que es el contexto? ¿Vos lo visualizás, digamos, desde la empresa en la que estás, que hay una merma, sigue una tónica, está al alza? ¿Cómo ves el mercado en ese sentido? No, yo veo un mercado, si hablamos de consumidores finales, veo un mercado complicado, ¿sí? Veo una tendencia, a ver, me pongo en el lugar del consumidor final y veo que ya no se compra, cada vez se compra menos, esa compra mensual o quincenal, hace mucho tiempo que no se realiza, ¿no? La tendencia cada vez es más a pequeñas compras con más continuidad,
menos calidad, ¿sí? Segundas, terceras marcas. Yo veo una tendencia que va a continuar por ese lado, hablando de lo que es consumidores finales. A nivel corporativo también es bastante complicada la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, en la compañía que trabajo actualmente, si bien tenemos que atender un mercado final que también tiene mucho interés en el precio y busca una baja de precio, la compañía tiene un estándar de calidad multinacional y por ende desde el área de compras tenemos que estar viendo cómo llegamos a tener el mejor precio para justamente no quedar fuera del mercado, pero siguiendo la línea de una excelente calidad, ¿sí? Porque es un estándar multinacional de la compañía. Entonces también la situación es complicada. Sí, sí. Complicado a nivel consumidor final, complicado a nivel corporativo. Por si, entonces, me imagino que ustedes deben trabajar con algunos indicadores. Hay indicios de que el hábito del consumo del consumidor ha cambiado, evidentemente, está haciendo compras cada vez más pequeñas y que hay una tendencia a la baja incluso en las cantidades y en la calidad de lo que está consumiendo. Y hay una tendencia que se viene manteniendo hace unos cuantos años, ¿no? O sea, lamentablemente la inflación viene en aumento, vamos a terminar este año en 80, 90%, no lo sabemos. Ya venimos de años de 40, 50% de inflación anual y por supuesto que los salarios no van de atrás, van corriendo la inflación de atrás. Entonces nos encontramos con esa situación lamentablemente, ¿no? Y vos que sos docente de estrategias de compras en contextos inflacionarios, me imagino que las compras, como el presupuesto, digamos, debe haber un plan de compras, ¿no? Una estrategia sobre las próximas ventas a realizar, sobre lo próximo que vamos a estar haciendo. ¿En qué te dificulta o en qué les dificulta a ustedes un contexto inflacionario a efectos de planificar esas compras? ¿Cómo se logra una estrategia de algo en un contexto inflacionario? Sí, no es simple. A ver, todo parte de la matriz que hablábamos recién, ¿sí? A mí me gusta, como decías vos, en la parte de capacitaciones y relacionada a contextos inflacionarios, me gusta partir siempre de esta matriz, identificando los productos que negociamos, que vamos a negociar en un cuadrante. Y en base a eso, empezar a armar estrategias, ¿sí? En base al producto que estoy negociando, en qué cuadrante está, qué estrategia voy a armar y después empezar a ver las distintas tácticas para alcanzar esa estrategia, teniendo en cuenta contexto inflacionario y teniendo en cuenta un montón de situaciones y teniendo en cuenta los dos criterios que hablábamos, ¿no? Claro. Si ese producto justamente me impacta, de qué forma me impacta en el resultado y qué poder de negociación tengo con ese producto. Y ahí partimos para las distintas estrategias y tácticas teniendo en cuenta varias. Claro, varias aristas que se pueden llegar. Varias aristas y bueno, terminamos aplicando la mejor estrategia y la mejor táctica, ¿no? Con el fin de alcanzar el resultado que buscamos. El avance tecnológico en los últimos, ya parece, viste, una novedad, la verdad que no es una novedad porque hace 20 años que se viene hablando del avance tecnológico, pero es cierto que después de la pandemia, incluso durante, como que se ha profundizado ese avance tecnológico. Me imagino que en la forma, los métodos, en todo el trabajo que ustedes realizan en ese tipo de áreas también se tuvo que ver ayornado y adaptado. Seguro. ¿Qué descripción puede hacer de todo ese proceso? Sí, las áreas de abastecimiento, las compañías se adaptaron, se vienen adaptando hace tiempo a todos estos avances tecnológicos. Por ejemplo, las áreas de compras veo cada vez más sistemas para agilizar lo que es la negociación con los proveedores, sistemas para poder generar una orden de compra atendiendo las necesidades internas del cliente interno del área de compras, poder gestionar la orden de compra de forma automática, un envío por EDI a los proveedores, la parte del proveedor y su factura, ¿sí? Que ya viene con el sistema de carga automática de la factura, el seguimiento fácil por sistemas de cuándo va a cobrar ese proveedor esa factura, ¿sí? O sea, está todo el sistema del punta a punta del proceso de abastecimiento bastante, digamos, con distintos sistemas que nos dan soporte, ¿no? A las áreas de compras con el fin de ahorrar tiempo y el tiempo volcarlo a los tareas más importantes, claro, ¿sí? Claro. Que justamente es lo que más valor aporta al área y a la compañía.
Y en ese planteo, si vos tuvieses que destacar alguna de esas nuevas, digamos, tecnologías aplicadas al negocio, ¿cuál es la que ha sido como disruptiva? Que esta, buenísimo que lleva, no sé, algo en línea o tener, viste, el seguimiento satelital de los camiones o todo lo que transporta, digamos, de los bienes. ¿Cuál es ese gran elemento diferenciador? Mira, hay una tendencia que cada vez a nivel global se está dando en las áreas de compra, se está dando en todo, ¿no? Pero en las áreas de compra se está empezando a utilizar, que es el Machine Learning, la ciencia de datos. En Argentina todavía no tanto, volcado a lo que es abastecimiento, a lo que es compras, pero a nivel global sí. La verdad que es muy interesante, es muy apasionante el tema y venimos tratando de meterle todas las herramientas como para poder implementarlo lo antes posible, porque hay un mundo muy interesante atrás de eso. Claro, es tipo algoritmos que toman algún tipo de decisión, ¿no? ¿Se tiene algo por el estilo? Sí, volcado al área de compras, la parte de predicciones, Claro. de justamente estos algoritmos de predicción, es sumamente interesante y es donde creo que hay más beneficios para justamente Tremendo, los negociadores, los compradores. Sí. Ahí hay un mundo. Algunas entrevistas nos entrevistamos con Magdalena Barrenese y ella nos decía, ¿no? Este avance tecnológico brutal y también nosotros como país tenemos una ventaja que tenemos recursos humanos para poder satisfacer esa necesidad. Tenemos gente que está preparada para poder desarrollar todo este tipo de herramientas y ustedes ahí también sienten que tienen ese tipo de capacidad de poder adoptar gente que esté por fuera, digamos, viste, con ese tipo de conocimiento, que se incorporen a las organizaciones, o viste, decir, mira, quiero hacerlo, pero no tengo ofertas, o sea, no tengo gente que lo pueda materializar. No, como bien dijiste, o sea, en Argentina hay muy buena gente, sobre todo en lo que es el área de IT, sobre todo lo que es desarrollo de sistemas. Mucha de esta gente está trabajando para compañías en el exterior. Claro. Así que hay muy buen capital humano justamente para implementar este tipo de herramientas. No tengo ninguna duda. ¿Cuáles son los problemas típicos de las áreas de compras? Los problemas típicos. Hay muchos. A ver, un poco estuvimos hablando, ¿no? Sin querer de eso. Primero, el tema de tener el material o el servicio para no cortar la cadena de abastecimiento, para no cortar la producción. Si no tengo el producto en el momento, en tiempo y forma, ¿sí? Hablando de lo que es industria, por ejemplo, si no tengo el producto en ese momento en la planta, es muy posible de que se corte la línea de producción, no se pueda operar y por ende no haya un producto final para terminar ofreciéndole al consumidor y eso es muchísimo dinero perdido. Ese es un punto vital hoy en día, ¿no? Y que el contexto nacional, internacional, la inflación, el efecto inflacionario, claro, todos los días... ¿Es eso, no? ¿Es un tema logístico? Es un tema logístico y es un tema que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, porque hay especulación, por la inflación hay especulación, la mercadería no puede no estar, ¿sí? O directamente no hay especulación y no hay mercadería realmente. Claro, no se puede importar, no llega el producto, por ende hay que ver cómo lo reemplazo para justamente no cortar esta línea de producción. O sea, hay distintos motivos que pueden hacer que se corte la cadena productiva. Entonces es un punto vital hoy en las compañías, en las áreas de abastecimiento para ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y después el tema de los costos, el tema inflacionario. Tengo el producto buenísimo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, ¿lo termina pagando el cliente final después? No lo sé. Sí, pero ahí yo aún en ese planteo sigo viendo como cuestiones que son más de contexto, ¿viste? Ahí no hay capacidad para poder ofrecerte y que vos puedas comprar, o el contexto inflacionario. Pero por ahí me refería más a problemas propios de las áreas de compra en el funcionamiento interno. ¿Qué es lo que falla siempre en compra? ¿Viste? No estamos avanzando en la informatización de la información o del trabajo. No están, los procesos quizás todavía no están armonizados en determinado tipo de compañía. ¿Qué tipo de problemas son los típicos en las áreas de compra? Vos hablás de problemas internos, claro, y no tanto que afecten al cliente interno. Sí.
Sí, problemas de procesos siempre hay, es lo primero que hay que trabajar. O sea, teniendo los procesos bien en claros, por escrito, que todo el mundo esté al tanto de ese proceso, eso es el punto de partida, pero sí es un problema muy habitual interno. Ese es el primer tema, y el segundo te diría la comunicación interna. La comunicación interna. O sea, para compras, abastecimiento, el cliente, el primer cliente es interno. Totalmente. O sea, no es el cliente final, si bien hay que tenerlo como foco, siempre el cliente final, el primer cliente es interno. Entonces, hay un gran tema de comunicación dentro de las compañías. Y es importante empezar a aprender a escuchar a este cliente interno justamente para ver cuál es el verdadero interés y poder solucionar los problemas, ¿no? Sí, ese es un gran punto y la verdad que es un común denominador, porque pasa eso en las empresas privadas y yo como conocedor del ámbito público también pasa muchísimo el tema de la comunicación para cualquier tipo de tarea. Diego, tengo una última pregunta, es una pregunta que es bastante creativa, pero antes de ir a eso me quedé con algo. Vos estabas participando en algunas actividades y me comentabas algo que para mí para todos es fundamental, el tema de la innovación, ¿no? ¿Qué entendemos por innovación? Por lo menos, y aplicado evidentemente a lo que estás haciendo vos, ¿no? A ver, sí, tema innovación. A mí me encanta hacer cosas a nivel laboral fuera de lo habitual, ¿no? O sea, me gusta con los equipos de trabajo tratar de pensar de forma totalmente disruptiva a ver qué podemos hacer distinto, ¿sí? Para esto, por supuesto, que tenemos que tener en regla un montón de otras cosas. Lo que decíamos antes, los procesos tienen que estar claros, por escrito, armados, comunicados. La comunicación interna con el cliente interno tiene que estar clara. O sea, las emergencias no deben existir de tal manera, ¿no? Deberíamos tener un área más ordenada para poder empezar a pensar en temas muy importantes, para poder ser disruptivos. Si yo estoy todos los días apagando incendios dentro de la compañía, dentro del área, no puedo pensar en otro tipo de cosas importantes. Entonces, lo que hablábamos antes tiene que estar muy claro, muy ordenado, muy prolijo, y ahí voy a poder dar un segundo paso para el lado de cómo innovo, ¿sí? Cómo hago algo distinto. A ver, hay áreas de compras que con innovación llegaron a vender. O sea, y no es común que un área de compras venda. Bueno, a eso me refiero con hacer cosas distintas, ¿no? Sí. No. Si vos fueses, escuchaste que te voy a preguntar, si vos fueses presidente de la nación por un día, y tuvieses la capacidad... Solo un día. Pero tenés, mira, esa varita mágica que te dan y te dicen, mira, Diego, tenés la virome, viste que está de moda hablar de la virome, y podés usar la virome o la lapicera para tomar una medida que efectivamente se va a implementar y que sienta precedente de ahí para adelante. ¿Cuál sería esa medida que tomarías? A ver, difícil, ¿no? Pero siguiendo la línea de lo que estamos hablando, de contexto país, contexto internacional, situación inflacionaria, yo apuntaría para el lado de la inflación, ¿no? Para el lado de la inflación, tratar de estabilizarla de una vez por todas, que el salario también pueda ir de la mano, estar a la par de la inflación y no correrlo detrás como viene pasando hace muchos años en el país. Yo apuntaría a eso, y yendo un poco más en detalle, apuntaría también a atacar el tema de la emisión monetaria y el tema del déficit fiscal, que considero que es uno de los puntos que genera inflación, y bueno, creo que sería por donde arrancaría. Hay muchos puntos para arrancar y ver. No sé si va a alcanzar un día, pero comenzaría por ahí, con el objetivo de poder estabilizar de una vez por todas la inflación y detener, ¿no?, el empobrecimiento que vemos mes a mes en nuestro país. Y por supuesto que esto trasladado a las corporaciones cambiaría totalmente los puntos de vista y todo lo que estamos hablando, ¿no? Me imagino una corporación que no hable tanto de inflación, un área de compras que no hable tanto de inflación y se pueda poner a ver otras estrategias y tácticas
para alcanzar los mismos objetivos, ¿no? Porque los objetivos van a seguir siendo lo mismo, rentabilidad, gestión del working capital y demás, pero bueno, desde otro lado y no tanto del lado de cómo mitigo la inflación. Totalmente, sí, esa papa está quemando y hay que atacarla rápidamente. Exacto. Bueno, estuvimos acompañados en esta oportunidad por Diego López. La verdad, Diego, un gustazo. La verdad es impresionante lo que sabes de compras. Se nota que te apasiona el tema. Hay que apasionarse por el tema de compras, por cierto. Son temas que nada, bien de nicho, que son tremendamente importantes, que pueden llegar a marcar una diferencia, y que de hecho lo hacen, que tratan no solamente aspectos de las compras que se realizan dentro de una empresa para un cliente externo como consumidor final, sino también entre compañías. Nos dejó muchos conceptos sobre lo que es el supply chain management, sobre cuál es su mirada respecto del contexto nacional e internacional y cómo eso incide en áreas de compra. Y finalmente, algo que seguramente vamos a acompañar cuando hagamos y ustedes vean esta entrevista, ese cuadrante que nos compartió como para que tomemos algún tipo de decisión aquellos que tengamos que decidir sobre una potencial compra. Así que digo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, José. Te agradezco mucho. Nos vemos en el próximo ciclo de entrevistas acá en fundaciongeo.org.ar. Un abrazo.